Les damos la bienvenida al octavo coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Alejandro Rivero Villar y seré quien modere esta mesa titulada Ecosistemas Urbanos y Periurbanos de la Ciudad de México, Conservación, Servicios y Paisaje, perteneciente al programa de maestría en Cambio Climático y Biodiversidad. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas, uno de ellos soy yo, y el otro es Izcoatl Jacinto. Jacinto Vergara es candidato a doctor en Ciencias de la Sostenibilidad por la UNAM. Es politólogo con especialidad en políticas ambientales, específicamente de adaptación al cambio climático y gestión de riesgos. Entre sus líneas de investigación están la gestión de sequías, la vulnerabilidad social ante el cambio climático, el nexo a migración, medio ambiente y cambio climático y los cuidados socioambientales. Yo soy Alejandro Rivero, además de moderar esto, pues también me toca ser comentarista. Yo soy académico de tiempo completo de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Soy urbanista por la Universidad Nacional Autónoma de México. Soy maestro en urbanismo sustentable y doctor en estudios de planeación por The Bartlett School of Planning de University College London. Soy miembro del SNI y pues bueno, las líneas de investigación que trabajo son todo lo relacionado con la gobernanza urbana sustentable en el sur global y pues bueno, sin más, comencemos. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances de trabajo terminal, que en un momento presentaré. La dinámica de trabajo es que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, los comentaristas tendrán 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideremos pertinente. Les recuerdo a los estudiantes que no hay réplica y que la retroalimentación la deben de revisar y analizar y considerar con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. Ahora sí, iniciamos esta mesa de trabajo con la presentación de Ingrid Mariana Quiroz Madrid, que presentará su trabajo titulado Evaluación del estado actual de conservación del bosque urbano Canal Nacional en la Ciudad de México. El caso del segmento 3 en el año 2025. Adelante, Mariana. Voy a desactivar tantito mi cámara porque luego el internet aquí está medio mal. Está muy bien. Entonces, les presento. Listo, ¿me dicen si ya está? Ya se ve. Muy bien. Bueno, comienzo, mi nombre es Mariana Quiroz y les voy a presentar lo que llevamos de avance de mi trabajo terminal, que lleva como nombre Evaluación del estado actual de conservación del bosque urbano Canal Nacional en la Ciudad de México, el caso del segmento 3 en el año 2025. Y bueno, mi directora de trabajo terminal es la doctora Asunción Avendaño y parte de mi comité, que es el doctor López Carmona y el doctor Macías Medrano. Y bueno, tengo la parte de la introducción, que es el sitio donde voy a realizar mi trabajo terminal es el Bosque Urbano Canal Nacional, el cual se encuentra ubicado entre Iztapalapa y Coyoacán. Este sitio, originalmente era una obra hidráulica que conectaba los antiguos lagos de la Ciudad de México, donde su principal objetivo era el transporte. Posteriormente, con el paso de los años, cambia su objetivo, hacer una forma de control de inundaciones. Posteriormente, el sitio se va convirtiendo en una zona de alto riesgo debido a la concentración de basura y delincuencia. Ante esto, los vecinos de Canal Nacional se empezaron a organizar para recuperar el canal y llevar a cabo diferentes actividades para poder mejorar su estado. Posteriormente, las autoridades de la Ciudad de México, junto con algunas otras instituciones, comenzaron a rehabilitar el sitio. En el 2019, tanto SEDEMA como SACMEX comenzaron a implementar trabajos de rehabilitación. En el 2022 fue decretada como un área de valor ambiental con categoría de bosque urbano y para el 2024 se publica el programa de manejo de este lugar. En la parte de la justificación, la protección legal de las áreas realmente no nos garantiza un estado de conservación que sea a largo plazo, por lo que es necesario analizar el estado real y la efectividad de las medidas implementadas al sitio. En la parte de lo que es la definición del problema, el planteamiento del problema, el bosque urbano ya fue rehabilitado y protegido como un área para su conservación y está funcionando tal cual como un área útil para los habitantes de la ciudad, pero realmente no sabemos si se encuentra bien conservado, por lo que es necesario revisar el estado actual de conservación y detectar posibles daños o riesgos y si se necesita implementar mayor protección o en su caso saber si las medidas son las más adecuadas para el sitio. De aquí nos pasamos a los objetivos, que en general se evalúa el estado de conservación del bosque urbano Canal Nacional.
Los objetivos particulares, el primero es elaborar la caracterización cartográfica del segmento 3 por medio de imágenes de alta resolución. El segundo es identificar las áreas del segmento 3 que presentan deterioro ambiental. Y el tercero es analizar el mejoramiento detectable del estado de conservación del segmento 3 del bosque urbano. En cuanto a la metodología, tendremos un enfoque mixto que será tanto cualitativo como cuantitativo. Se va a desarrollar en dos fases. La primera fase va a ser el análisis espacial, que por medio de sistemas de información geográfica se va a analizar al bosque urbano. Se va a recopilar información oficial sobre relieve, población, biodiversidad, entre otras, y se va a procesar para conocer el comportamiento de la población con su entorno. Y posteriormente se va a elaborar cartografía temática con escala adecuada a la sección 3. En cuanto a la fase 2, que va a ser el trabajo de campo y la evaluación, se van a tomar imágenes de alta resolución con dron, se van a procesar, se van a realizar encuestas sobre la percepción del estado de conservación del canal nacional a los usuarios y vecinos. Después esta información se va a integrar a sistemas de información geográfica y después se va a aplicar un indicador de conservación de áreas verdes para saber el estado actual e identificar tanto necesidades de intervención. Bueno, en el capítulo 1 tenemos lo que es el marco teórico y estamos plasmando el contexto de la investigación y temas que lo van a sustentar. Comenzamos con lo que es la estrecha relación del humano con su entorno y la necesidad de entender su funcionamiento y cuidados. De aquí tomamos temas como lo que es conservación ambiental, que vamos a retomar posturas donde el humano trata de utilizar su entorno de manera responsable y equilibrada, donde trata de implementar estrategias para conservar y frenar el daño a los ecosistemas, que de aquí se desprende el siguiente tema que es ecosistemas. Que vamos a indicar lo que es la interacción de los elementos bióticos con abióticos, mencionamos también los diferentes tipos de ecosistema y los factores para su desarrollo. En esta parte tomamos un punto importante que es a las ciudades como ecosistemas donde interactúan tanto las personas, la infraestructura, la naturaleza y que dependen una de otras para poder existir. Mencionamos a los servicios ecosistémicos, donde se retoma algunas cosas sobre recursos, beneficios y, lo que el ser vivo necesita para poder vivir. Mencionamos igual su clasificación, así como algunas degradación, entre ellas las causas antrópicas. Se indica la importancia de este concepto y que, también la importancia de las tomas de decisiones con las políticas públicas, que, de aquí se desprende también lo que son los instrumentos de política ambiental, que estos nos van a permitir conservar ecosistemas, reducir la contaminación y, entre otras, también fomentar la investigación. Se menciona también los distintos tipos de instrumentos que tiene México, como son los ordenamientos ecológicos, las ANPs, las normas oficiales, entre otras formas de conservación. Seguimos lo que son las áreas naturales protegidas, que en el contexto, le damos el contexto internacional, la importancia de estos lugares, sus principales objetivos, que existen diferentes clasificaciones y solo en México tenemos áreas naturales protegidas a nivel estatal, federal, municipal, entre otras. Que en este contexto hablamos de las áreas de valor ambiental que son clasificadas por la Ciudad de México, que igual la Ciudad de México las decreta y se clasifican tanto barrancas como bosques urbanos. Esta última, son importantes debido a que son grandes áreas dentro de un entorno totalmente urbano y que requieren una conservación, mejoramiento estético para el uso de la ciudadanía. También mencionamos sobre las herramientas de monitoreo ambiental, que estas permiten seguir a detalle las actividades y obras usando diferentes técnicas de muestreo para conocer los impactos tanto positivos y negativos. Mencionamos a los sistemas de información geográfica como también una parte de estas herramientas, que nos van a permitir analizar datos espaciales, nos van a ayudar a identificar tanto fenómenos sociales como ambientales y nos van a facilitar a la toma de decisiones ayudando a la conservación a largo plazo, que va de la mano con otra herramienta que son los drones, que son de gran apoyo visual para explorar la superficie terrestre, y las imágenes detalladas, realmente con ayuda de los SIG, nos van a proveer de información detallada, actualizada y que permiten monitorear cambios y deterioros en los ecosistemas, siendo también una herramienta clave para los estudios ambientales. Y también tenemos a lo que son los índices que nos van a ayudar a entender un fenómeno complejo de manera rápida y sencilla. De aquí nos desprendemos a índices ambientales, que van a medir las condiciones de un entorno, que prácticamente estamos ayudando por encuestas, censos, percepción remota, entre otras, para conocer cambios, tendencias antes de que se generen daños importantes. Y por último tenemos lo que son el índice de conservación de áreas verdes, que nos van a ayudar a conocer el estado de un sitio por medio de diferentes variables, como son la vegetación y la infraestructura, y nos van a permitir conocer algunos cambios y siendo un buen apoyo también para dar información actual y recomendaciones sobre un sitio.
Y bueno, tengo las referencias para lo que fue la presentación y ahora sí sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Mariana, por ceñirte al tiempo asignado. Te sobraron 2 minutotes. Iscoatl, ¿quisieras comenzar tú con la retroalimentación? Claro, gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Mariana, por la presentación. Me parece que es un tema sin duda muy importante sobre todo para la región o el área que abarca pues, tu caso, ¿no? Que es muy importante, no solamente en términos ambientales, como lo mencionas, sino también en términos sociales, ¿no? Mis comentarios son sobre todo de carácter metodológico en cuanto a la delimitación. Creo que, y eso es lo que sucede muchas veces, ¿no? Que de repente tenemos como los temas, pero a veces queremos abarcar tanto que nos perdemos. Y en este sentido creo que más tú tienes ya un trabajo bastante avanzado en cuanto al conocimiento del caso, tu tema amplio de investigación y creo que lo que puedes hacer, y esto es, mis comentarios siempre van a ser con el ánimo de contribuir a que puedas desarrollar una investigación factible en términos de tiempos, logística, todo eso, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, creo que hay que definir varias cosas. En primer lugar, la evaluación, ¿no? Evaluación en qué términos. Como que de repente hablas mucho de la parte ambiental, pero de repente está la parte como de la percepción social, ¿no? Y como que esa parte de la percepción social de repente queda un poquito difuminada y ya no se entiende bien cómo lo vas a hacer, en qué términos lo vas a poner y cómo va a contribuir justo a esa evaluación integral que pretendes hacer, ¿no? Creo que si vas a decidir hacer ambas cosas, tienes que integrarlas de mejor manera, para que justo sea una evaluación amplia e integral, ¿no? Completa. Pero si va a ser una evaluación de carácter más ambiental, también me parece que está bien, pero justo, o sea, la cosa ahí, y es lo que luego digo, es hay que sacrificar algunas cosas, ¿no? Con el ánimo de delimitar y que sea una investigación factible. Y también, por ejemplo, en cuanto a la parte de la evaluación, de repente como que hablas de que vas a evaluar las medidas, pero de repente es más bien como la calidad ambiental. Entiendo que lo que quieres es identificar qué tanto las medidas implementadas han ayudado a mejorar la calidad ambiental, a mejorar las condiciones de este caso, ¿no? Y el caso específico del tramo 3. Pero entonces ahí sí tienes que hacer una delimitación también, o sea, entender, o más bien dar, ofrecer a quien está leyendo qué es lo que vas a hacer, si te vas a enfocar en la parte de las medidas y hablar, discutir las medidas, y establecer el impacto que han tenido, o más bien el efecto, los resultados, o más bien solamente va a ser la parte de las condiciones ambientales actuales, ¿no? Como, a lo mejor como una especie de línea base, ¿no? Para lo que se puede hacer después. Entonces, una cosa, por ejemplo, es establecer la línea base y a partir de eso establecer medidas que puedan mejorar las condiciones, y la otra es la evaluación de esas medidas que ya se llevaron a cabo, decir cuáles son además, porque realmente no queda claro qué medidas se llevaron a cabo, eh, y a partir de eso, pues decir, estas son las medidas que se llevaron a cabo de esta forma y estos son los resultados en este tramo del canal nacional, ¿no? Insisto, es o una cosa o la otra, porque los tiempos puede que no te den para hacer más, ¿no? Y otro aspecto es la parte de los índices. De repente también son varios índices que estableces. Entonces, si vas a hacer una evaluación, o sea, un índice ya te implica un trabajo de evaluación. Ahora, poner más de uno es mayor trabajo, además de que te van a dar resultados que habría que discutir cómo contribuyen a esa evaluación más, ¿cómo decirlo?, como integral o unificada, ¿no? Entonces, creo que es
mis comentarios están más en el sentido de la parte metodológica, de delimitar, de definir también la parte de conceptual, teórica también. La parte teórica creo que tienes que hacer una discusión un poquito más establecida de ese marco, ¿no? Que te va a ayudar a definir justo los índices, la parte metodológica, todo esto. Entonces, creo que sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Itzcoatl. Pues bueno, a ver, me toca a mí. Yo organicé mi retroalimentación en tres partes. Primero voy a hablar un poco de las fortalezas que identifico en tu investigación. Después voy a hablar un poco sobre los aspectos que creo que merecen mejorarse. Y finalmente, pues te voy a dar algunas recomendaciones como estructurales, ¿no? Según yo, pero claramente no me tienes que hacer caso. Eh, lo primero que yo identifico como una fortaleza es que es una selección bastante pertinente del caso de estudio. Creo que el bosque urbano del Canal Nacional es un caso exitoso de regeneración urbana en la Ciudad de México. Eh, Digo, visto como un ex vecino de la zona y como alguien que sí vivió esa transición de drenaje a cielo abierto a un espacio pues, que ofrece vitalidad a los habitantes de sus alrededores. Creo que también ofrece un alineamiento correcto con la línea de investigación que planteas, que es la de conservación de áreas ecológicas, barrancas, ríos y sistemas agropecuarios. Creo que también tienes un punto a tu favor reconociendo el papel de la organización ciudadana en estos proyectos. Creo que es muy importante destacar que, aunque sea de forma breve, hay un protagonismo de los habitantes en la recuperación del canal, el cual pues permite abrir un análisis más amplio hacia procesos de gobernanza ambiental urbana, especialmente en el contexto de la sustentabilidad, ¿no? Ahora bien, pues no todo es felicidad en tu texto ni en tu presentación. Creo que para mí algo que es de destacarse y que es quizás transversal a muchos de tus compañeros es que encuentro una vinculación débil con el cambio climático. Estás en una maestría de biodiversidad y cambio climático y creo que pues te falta una de las patitas, ¿no? Que es la fuerte. O sea, la parte de biodiversidad es el apellido de la maestría, no es lo sustantivo. Eh, Digo, a pesar de esto, pues creo que es muy factible vincular tu caso de estudio a temas climáticamente relevantes, como pueden ser quizás la regulación térmica y la mitigación de la isla de calor, que puede que se está estrictamente relacionado pues, con tu caso de estudio, el control de escorrentías e inundaciones, o la captura de carbono y la mejora de la calidad del aire como potencial de estas áreas, ¿no? O sea, ver más allá de solamente la recuperación del canal, sino más bien verlo relacionado con el cambio climático desde una perspectiva quizás de infraestructuras verdes y azules, que es lo obvio que hacer en este caso, ¿no? Eh, a mí me hace falta una justificación para elegir el segmento 3. No entiendo exactamente por qué es que delimitas tu análisis en este último segmento. Creo que no se justifica por qué se eligió esto. O sea, para mí, yo me pregunto si es que presenta mayores conflictos, es ecológicamente más vulnerable o tiene una historia social específica que el resto de las secciones no. O sea, toda esta información para mí es crucial para comprender la lógica de este recorte espacial, ¿no? Eh, También creo que en la parte más metodológica, también creo que hace falta una pregunta de investigación y objetivos más detallados. Aunque sí enuncias algunos objetivos, creo que hace falta una pregunta de investigación clara que articule el problema central que pretendes atender, ¿no? Además, también creo que los objetivos podrían refinarse mucho más para reflejar con mayor claridad lo que buscas evaluar. O sea, qué es lo que buscas evaluar? La cobertura vegetal, la infraestructura, la percepción de seguridad. O sea, no me queda perfectamente claro qué es lo que quieres evaluar. Y pues finalmente, creo que a pesar de que sí hablas de la percepción de usuarios, creo que es un potencial subutilizado de un enfoque socioecológico que está ahí latente, ¿no? Creo que no queda claro cómo es que vas a integrar estas dimensiones sociales en el análisis, ni qué actores participan o influyen en el manejo del canal. Creo que esto sería importante y pues bueno, ya como recomendaciones más generales, con lo que yo me quedaría es con
que hace falta incluir al menos un párrafo en la introducción de tu texto que justifique la relevancia de tu caso de estudio en el contexto del cambio climático. Me parece que hace falta reforzar la dimensión transdisciplinaria y sistémica del proyecto alrededor pues, del perfil de la maestría, ¿no? Y pues también creo que hace falta justificar lo que ya te dije, ¿no? El segmento 3 como unidad de análisis, y también hace falta pues incorporar algunos resultados esperados, ¿no? Que puedas intuir, ¿no? O no sé, supongo que estás todavía en esta etapa. Y pues creo que hasta aquí serían mis comentarios. Muchas gracias por tu presentación, Mariana. Gracias. Bueno, ahora, muchas gracias a todos. A continuación vamos a pasar con la presentación de Marco Antonio Rubio Ramos, que presentará su trabajo titulado Parámetros de protección del agrosistema chinampero de la Ciudad de México, aspectos hídricos y reconocimiento patrimonial. Adelante, Marco. Buenas tardes a todos. ¿Me pueden decir si ya se ve? Ya se ve, pero todavía no está en modo de presentación. Creo que la silla, ¿verdad? ¿Cierto? No, pero bueno, creo que alcanzamos a ver, para no perder mucho tiempo. Bien. El título son los parámetros de protección del sistema chinampero de la Ciudad de México, aspectos hídricos y patrimoniales. Mi nombre es Marco Antonio Rubio Ramos, estoy en el 65% del avance del manuscrito y estoy en la parte de elección del DDT. Pongo la imagen, esta recreación en todo caso de lo que sustenta básicamente el trabajo, que es la cuenca endorreica de México, donde se ven básicamente la zona de lagos, la zona de la planicie, las zonas de piedemonte y la zona montañosa. ¿Se ve el cambio? Nada más para asegurarme. No. No. Pues lo estoy cambiando, pero no. Quizás estás proyectando el PowerPoint, pero no la presentación del PowerPoint. Si eliges la ventana, ok. ¿Sí, la ventana? O sea, tendrías que elegir la ventana de presentación. Sí, la ventana exactamente donde está. Sí lo estoy haciendo así, pero no sé por qué no. A ver si ya sube en todo caso, otra vez. No seguimos viendo exactamente tu misma presentación. Si quieres pasarte a esa ventana y tú manualmente, exacto, ya tienes ahí tu mouse. Ya, perfecto. Bien, básicamente lo que se pretende en todo caso es estudiar el sistema agrourbano de la Ciudad de México, considerando la extensión, el clima, la población, el uso de agua y la movilidad que ha cambiado radicalmente. Y las funciones que se van a tratar básicamente en el aspecto hidrológico es la captación de agua, en el aspecto ambiental la parte de los suelos, en la parte de las funciones ecológicas la diversidad de sitios, y socioeconómicas serían básicamente los tres aspectos: suministro de bienes, servicios y desarrollo social y cultural. Porque esto ha modificado realmente lo que se conoce como el ciclo urbano del agua, y corresponde básicamente con los ODS en particular para la Agenda 2030, donde hay graves riesgos de que esto se vaya perdiendo básicamente. Así que la zona de estudio es el sistema chinampero de la Ciudad de México. Lo que está en recuadro negro con letras amarillas es parte del manuscrito que ya está adelantado. Resalto la parte del altiplano mexicano, es decir, una ciudad que está localizada en una situación pues completamente ajena a todo lo que se conoce en todo caso en los núcleos urbanos. Pertenece al altiplano mexicano, están las coordenadas geográficas, y solamente en la Ciudad de México corresponden casi 1.500 kilómetros cuadrados, y el problema es que la población actual ha migrado básicamente a lo que se llama la domesticación del terreno, de acuerdo al REUNAM. Es decir, hay una desorganizada planeación urbana, hay un cambio en la densidad de población, cambio de uso de suelo, extracción masiva de agua, ocupación hormiga, que es un problema muy particular en esta zona, y sequías extremas. Y eso nos lleva básicamente a lo que la ONU ha marcado como el programa de reducción de desastres naturales, en todo caso en la zona de la Ciudad de México, donde pues, se enfrentan riesgos sanitarios, deforestación, extinción, lluvias torrenciales con inundaciones, y después la parte paradójica, con desecación, escasez básicamente de distribución de recursos hídricos y la vulnerabilidad en todo caso hídrica, resaltando básicamente que todos estos son efectos antrópicos. En la imagen superior izquierda se ve cómo ha crecido de manera
pues ya insostenible la Ciudad de México. En ese escaso territorio de son 1.500 kilómetros cuadrados hay 9.210.000 habitantes, de los cuales el 20% vive en el entorno rural y el 80% en la urbe. Y esto hace que tengamos una densidad de población de 6.163 habitantes por kilómetro cuadrado, que es realmente 2 órdenes de magnitud que la media nacional. Y esta gente consume en promedio 366 litros diarios por persona. Así que la demanda de recursos hídricos se ha basado básicamente en lo que eran la parte de la cuenca hidrológica, es decir, consideraba las aguas superficiales, y esas aguas eran las que abastecían a los 5 cuerpos de aguas del Gran Lago de México. Zumpango y San Cristóbal ya desecados, Texcoco está en proceso de recuperación, pero el área de estudio es Chalco y Xochimilco. Y lo que vemos en la imagen inferior izquierda son esos cuerpos de agua, como en todo caso las correntías pues han ido disminuyendo. Y lo que trato básicamente es cambiar el concepto para ir a una cuenca hidrográfica, donde se incluyen las aguas subterráneas. Pertenece a la CH5, es la cuenca hidrológica número 9, la región hidrológica número 13. Y ahí sí se considera en todo caso la población conurbada del Estado de México, que son casi 25 millones, bueno, actualmente casi 25 millones de personas. Y para abastecer de agua se ha ido a los acuíferos cada vez más profundos. Estos, que son los distintos depósitos de la zona, dependen básicamente de la topografía, la geología y el clima, y es lo que hoy en día se ha denominado como un agente ambiental, porque tiene impactos en todo caso a escala climática regional. La realidad es que el volumen de agua concesionado es de 4.308 hectómetros cúbicos por año. El agua renovable es menor, así que se tiene un grado de presión en el aspecto hídrico de 126.6%. Es muy alto, realmente la población está en graves problemas, a pesar de, en todo caso, las inundaciones que estamos viviendo. Y para eso se cuenta con una infraestructura, que es básicamente el sistema Cutzamala. Es una infraestructura que permite, en todo caso, que haya un ingreso y un almacenamiento de los recursos hídricos, pero después está la parte de cómo extraemos el agua, que forma parte también de ese sistema. Actualmente el consumo hídrico de la zona metropolitana es de 65 metros cúbicos por segundo, de los cuales actualmente son 380 pozos del acuífero Somero y 680 pozos en toda básicamente la metrópolis. El dato más actual que se tiene es de 282 litros de habitantes por día, litros por habitante por día. Y eso ha llevado a que se esté extrayendo cada vez más agua, y como vemos en la gráfica del estadístico, pues ha llevado a que haya un abatimiento en la tabla de agua. Y lo que se ha documentado históricamente es que ha disminuido el nivel donde se extrae el agua entre 30 y 50 metros a lo largo de 50 años. Así que los acuíferos están sobreexplotados. Insisto, lo que está en negro con amarillo son documentos que ya están en todo caso escritos en capítulos. Y me voy a la zona de interés, que realmente es la zona agrourbana de la Ciudad de México. El consumo, en todo caso, que se ha destinado cada vez más al aspecto agrario, está disminuyendo porque la superficie, en todo caso, se está expandiendo hacia esta zona. Así que el sistema Chinampero, un sistema que está diseñado naturalmente para resistir las condiciones naturales del entorno, es muy adecuado para llevar a cabo esta actividad. Son precipitaciones de 700 milímetros, un clima subhúmedo, temperatura promedio de 6.2 grados, y la capacidad de producción de esta zona es de hasta 5 cultivos por año. Y la parte importante es que tiene un valor ambiental de menos 2 grados centígrados, y eso lo hace muy importante porque es realmente lo que necesitamos básicamente proteger. Se considera básicamente cómo estos cultivos sustentan la viabilidad alimentaria de parte de la Ciudad de México y zonas conurbadas, y se ha comprobado que realmente tienen un aspecto económico muy interesante, lo que se llama economía verde, con valores que también se van a documentar un poco más adelante. En este caso de la zona suroeste del sureste de la Ciudad de México, se tienen 11.132 unidades de producción. Es una superficie que abarca básicamente el 96.2% del total de la ciudad. Es decir, realmente es una zona que debemos proteger porque cada vez está, en todo caso, más expuesta al crecimiento urbano. En esa zona hay 12 pueblos originarios. La subcuenca... Marco, tenemos 2 minutos para concluir. Sí, la subcuenca Chalco de Xochimilco es la que se va a estudiar en todo caso. Se ve en todo caso cómo han incrementado el número de viviendas en estas zonas, es parte de lo que se está documentando. Y la idea es realmente reconocer, proteger básicamente los reconocimientos patrimoniales, el suelo de conservación, área de valor ambiental, con los años en todo caso que fueron declaradas, patrimonio cultural de la humanidad, el sistema de ejidos, recursos del sitio Ramsar en todo caso 1363,
el CIPAM en 2017 y lo último que se ha realmente llevado a cabo son las tasas agrícolas. La justificación es realmente estudiar la sobreexplotación del manto acuífero, estudiar la sequía, las fugas en todo caso que se tienen en esta zona y el envejecimiento que es en promedio de 50 años de acuerdo con agua. Voy rápido básicamente porque lo que intento básicamente es recopilar bases de datos, reconocer la problemática, documentar la pérdida de identidad y lengua de los pueblos originarios por los cambios demográficos, evaluar el impacto en la economía agrourbana y el valor económico, documentar nuevas tecnologías y determinar alternativas para cambiar el tipo de siembra, y anticiparse un escenario crítico para que no se pierdan en todo caso estos reconocimientos. Luego lo voy a hacer básicamente con el simulador de flujos de cuencas hidrográficas, que es del INEGI, donde se pueden ver todas las estaciones hidrológicas, las estaciones hidrométricas y las isolletas, donde se puede tener el registro histórico de esta zona en particular. Y finalmente me abocaré a meter en un SIG la parte de las obras de toma, las plantas de tratamiento y dominantemente las plantas de potabilización para que se tenga en todo caso una adecuada gestión del recurso hídrico. Y bueno, con eso terminaría básicamente la presentación y parte de las referencias. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Creo que en esta ocasión me toca a mí comenzar la retroalimentación. Pues bueno, en términos generales, creo que tu objeto de estudio pues, es de altísima relevancia socioambiental para el Valle de México, ¿no? Creo que el sistema chinampero de la Ciudad de México es, sin duda, pues un agroecosistema pues, biocultural amenazado por procesos de urbanización acelerada, cambios de uso de suelo, degradación ambiental. Sin embargo, pues creo que encuentro, sobre todo en tu escrito, pues problemas estructurales y conceptuales que veo pues importantes, ¿no? Y que siento que deberían de ser corregidos para alcanzar un nivel pues suficiente para egresar de acuerdo al perfil pues de esta maestría, ¿no? Voy a centrarme más al texto que a tu presentación. La presentación creo que, pues en términos generales, mi mayor recomendación sería hacer una mejor gestión del tiempo. Creo que sí te viste rebasado y por eso tuviste que adelantar tanto las diapositivas. Sin embargo, pues ese no es el mayor problema, ¿no? La presentación, la parte oral no es un gran problema. Para mí, la parte escrita sí presenta pues problemas de redacción y de organización. Creo que tiene pues una redacción extremadamente densa y cargada con párrafos muy largos que hace que junto con una puntuación que es confusa y a veces repeticiones innecesarias, pues me dificultó, al menos a mí, poder entender con claridad la definición del problema que intentas estudiar, ¿no? También creo que es importante, en términos de estructura, reorganizar la secuencia de los apartados. Creo que sería más claro si empezaras por un diagnóstico del problema muy bien delimitado, un marco conceptual, objetivos, metodología y posibles impactos. También creo que hay de pronto pues problemas con la sintaxis y la formulación de enunciados. Hay veces que el uso de artículos no es muy adecuado, entonces sí sugeriría prestar como mayor atención en la redacción, ¿no? Ahora, en cuanto a la definición del problema, siento que quizás un poco retomando el comentario de Itzcoatl a Mariana, en el que hablaba de la cantidad enorme de temas que estaba tratando de abarcar Mariana, también tú creo que estás tratando de abarcar muchísimas problemáticas. O sea, en tu texto mencionas, pues, desde desecación de acuíferos, pérdida de identidad cultural, cambios de uso del suelo, explotación de pozos, desarrollo generacional, riesgos patrimoniales, pérdidas de categorías de la UNESCO, o sea, un montón de temas, pero me parece que no defines con precisión cuál es el núcleo del problema a investigar. Entonces, en este sentido, pues te sugeriría acotar el problema a un eje central, por ejemplo, pues el riesgo de la viabilidad hídrica y patrimonial del sistema chinampero ante la presión urbana y climática. Creo que así te podrías, pues, enfocar en lo que siento que es el centro de tu preocupación, ¿no? También creo que
Igual que con Mariana, siento un vínculo débil con el cambio climático, aunque haces mención a sequías, cambios de régimen pluvial y sobreexplotación de acuíferos, creo que no hay una articulación clara del problema de investigación con el cambio climático. Creo que sería importante incluir al menos un apartado donde expusieras los riesgos climáticos actuales y los proyectados que enfrente el sistema chinampero. Por ejemplo, pues el estrés hídrico, la pérdida de biodiversidad y la vulnerabilidad agrícola y cómo estos riesgos pueden poner en entredicho tanto la producción agrícola como el valor patrimonial del sitio. Creo que ahí podría atarse muy bien como todas estas dimensiones. Y pues también te invitaría a pensar cómo es que este sitio puede pues aportar a contribuir a la adaptación al cambio climático, ¿no? De la ciudad, a partir de, pues es un humedal que puede servir como control de inundaciones, la regulación del microclima regional de la ciudad, puede también contribuir a la soberanía alimentaria del Valle de México, y todos estos temas son más explícitamente relacionados con el cambio climático. Entonces, te invitaría como a considerarlos dentro de tu investigación. Y finalmente, pues ya como recomendaciones un poco más específicas, pues sí creo que es importante hacer una revisión eh, pues sobre la redacción, tratando de hacerla más clara y estructurada. Creo que hace falta que se distingan con mayor nitidez pues tanto el problema de investigación, el objetivo central y los objetivos específicos, también el marco teórico. Hace falta también pues hacer uso del aparato crítico en el que menciones cuáles son los autores a los que estás haciendo referencia. Hace falta también una metodología que esté alineada con el marco teórico, y también quizás pues que desarrolles un poco más la relevancia socioambiental de tu tema de investigación, ¿no? Pero sin embargo, pues sí creo que tu tema tiene un gran potencial por el valor pues estratégico del caso de estudio para la vigencia y futuro de la Ciudad de México. Entonces sí creo que vale mucho la pena que continúes en el desarrollo de esta exploración eh, para llevar a mejor puerto esta investigación, que sin duda es muy, muy relevante, ¿no? Hasta ahí mis comentarios, y le cedo la palabra a Itzcoatl. Gracias. Gracias igual, Marco, por la presentación. Sin duda, igual coincido que es un tema de mucha relevancia, dado el caso, y relevancia no solo para pues, la población y el mismo ecosistema, la población que habita esta región, sino para toda la ciudad, ¿no? Por sus contribuciones ambientales, sociales, alimentarias, entre otras cuestiones. Y justo por la misma importancia que tiene el caso, creo que, y aquí voy a coincidir en varios de los puntos, más bien en todos los puntos, en cuanto a la parte metodológica de elegir. O sea, tienes que elegir qué de todo lo que has estado viendo y qué de todas las aristas que nos presentaste hoy vas a elegir como el tema central, pero además de elegir, también me parece que es preciso que hagas un proceso de problematización del tema de investigación, porque realmente, más allá de esta cuestión justo de presentar datos, que son muy importantes, como antecedentes, para entender el contexto del caso y todas estas cuestiones, pero también es importante que ofrezcas cuál es tu comprensión del problema que estás tratando de investigar, ¿no? Y esa problematización, además de que te va a ayudar a delimitar metodológicamente ese tema general, ese problema real, también te va a permitir poder incidir de alguna forma en la comprensión más específica de esos aspectos que tú observes en esa problematización, ¿no? Por eso es muy importante, metodológicamente hablando, problematizar el tema, o sea, no presentar el tema general, sino hacer un proceso de reflexión, de discusión,
a partir de antecedentes, a partir de literatura científica en la que ya se haya desarrollado trabajo sobre este caso, sobre el tema, para a partir de eso entender cuál va a ser tu contribución teórica, conceptual, metodológica y de conocimiento sobre el tema. ¿Y por qué hago mucho hincapié en esto? Porque justo creo que una de las cosas que nos debe quedar claras es que estudiar una maestría implica formarse metodológicamente. O sea, por eso es muy importante la parte metodológica, ¿no? El resultado de nuestra investigación o nuestro trabajo terminal en una maestría es principalmente demostrar que tenemos como esa capacidad desarrollada de armar un proyecto de investigación y de demostrar que tenemos capacidades metodológicas, habilidades metodológicas, ¿no? Ya el doctorado implica otra cosa y por eso, por este mismo tránsito entre la licenciatura y el doctorado, la maestría tiene esa cuestión, ¿no? Por eso creo que es muy importante hacer hincapié en estas cuestiones de la metodología de investigación. Y bueno, a partir de eso, también creo que es importante entender algunas cosas. Por ejemplo, el marco teórico que nos presentaste realmente no es un marco teórico, sino que más bien es una extensión del contexto, de los antecedentes del caso, porque no hay justo una revisión de otros trabajos, de explicar, más que explicar, de enmarcar digamos, en teorías, la parte también conceptual, o sea, debe haber una definición conceptual, pero la parte de teóricamente cómo estás entendiendo o cómo vas a orientar tu investigación, ¿no? Y eso es muy importante porque de esa manera también vas a hacer una delimitación de tu trabajo. Otra parte, por ejemplo, de repente se menciona mucho la parte de políticas, políticas públicas, medidas gubernamentales, pero no sabemos cuáles son, ¿no? O sea, también hay que explicar cuáles son, de qué se han tratado y cómo han enfocado o contribuido al tema, ¿no? Y finalmente, falta también la parte como de establecer una pregunta de investigación a partir de la problematización del tema, qué es lo que va a orientar finalmente tu trabajo, y el objetivo tiene que ser uno. Estás poniendo como un montón de objetivos y realmente eso, como ya lo mencionaba el doctor, implica como un montón de investigaciones al mismo tiempo, ¿no? Entonces, sí tienes que hacer una elección de todo lo que presentaste y de todo lo que también has trabajado en términos de hacer la investigación, documental, todo eso, qué es lo que vas a elegir y qué es lo que vas a problematizar y qué es lo que vas a investigar, ¿no? Sin embargo, la verdad es que a mí con la presentación de hoy me resulta muy impresionante también el bagaje que has podido recabar respecto a este tema, ¿no? Y por eso mismo creo que va a ser muy factible que puedas desarrollar estas actividades de delimitación, de discusión, de reflexión y de simplificación también, porque ya tienes como toda la información, ¿no? Entonces, es un trabajo de que te sientes, incluso sentarte con tu comité tutor, con tu tutor o tutora principal, para hacer esa elección, ¿no? Eso es muy importante, también sentarse con el comité tutor, con la tutora o el tutor principal, para definir la ruta, definir las cuestiones específicas, ¿no? de la investigación, de manera que justo también tú te orientes con base en por los comentarios de quienes te van a estar llevando y te han estado llevando durante este tiempo de la maestría, ¿no? Entonces, insisto, creo que tienes mucha información muy valiosa que seguramente vas a poder aprovecharla, pero sí tienes que hacer un proceso arduo de reflexión sobre qué quieres, sobre realmente qué quieres y qué es lo más factible de hacer en términos de investigación de maestría, ¿no? Pensando que es un año más el que tienes todavía, porque eso hay que pensarlo mucho, la parte logística, la parte de los tiempos, todo eso, ¿no? Entonces, insisto, gracias por la presentación
y espero que los comentarios contribuyan a aclarar el camino para poder hacer tu trabajo. Muchas gracias, Itzcoatl. A continuación, Axel Mayo Espinosa Carmona presentará su trabajo titulado Dinámica del paisaje de las zonas productoras del nopal, de nopal de la Ciudad de México. Adelante, Mayo. Muy bien, claro. Correcto. Muy buenas tardes. Nada más voy a hacer una puntualización. Estuvimos trabajando en la semana pasada junto con el comité y mi director y hicimos un alcance mucho mayor para el proyecto, no solamente a lo que es la zona productora de nopal, sino toda la zona de conservación de la Ciudad de México, y se nota en el título del tema. El tema se titula ahora Dinámica del paisaje de las zonas de conservación de la Ciudad de México. Las líneas de investigación: dinámica del paisaje, agricultura periurbana, fragmentación de ecosistemas, impacto socioambiental de la urbanización. Mi nombre es Axel Mayo Espinosa Carmona. Muchas gracias por la invitación y por estar aquí. Quien me asesora es el doctor Aldo Daniel Jiménez Ortega, y bueno, también las compañeras del comité me han estado apoyando en este proceso. Bien, como introducción tenemos que la urbanización y la dinámica del paisaje a nivel global es un fenómeno que ha representado cambios drásticos y que también tiene un impacto en el cambio climático, en la migración y en la urbanización. Algunos autores como Adebayo, Shaw, entre otros, ya han puesto un enfoque muy particular en lo que es la urbanización, y también dicen que es inevitable, que transforma paisajes naturales y rurales de manera irreversible. Lo que tenemos en las ciudades de manera periurbana, que en algún momento fueron paisajes naturales y fueron alterados por el cambio de uso de suelo, por algunas actividades humanas, representan también ya una pérdida de biodiversidad, también generan cambio climático y cambios en los sistemas de vida de las personas. Los ecosistemas urbanos y las áreas periurbanas tenían un capital natural que se ha visto alterado, a lo que le conocemos como paisaje. También ha alterado las economías y ha habido una degradación física y socioeconómica al respecto. Junto con esto definimos lo que es el paisaje, que ha tenido una definición inglesa y alemana, pero de manera muy particular existen elementos físicos, elementos biológicos que interactúan con un conjunto de elementos que juegan parte del ecosistema y la parte humana, que se le conoce como los factores antropogénicos, en donde pues está la mano del hombre y en donde se ha visto alterado el paisaje. Entonces esta interacción nos ayuda a comprender que el paisaje es todo en su conjunto, pero sin embargo también tiene que ver con este tipo de factores que los va a ir delimitando, ¿no? Y entonces de manera que la dinámica tiene que ver con este conjunto de cosas que van en un lapso histórico modificando con el paso del tiempo. Y de manera muy particular, la agricultura periurbana se considera un enfoque eficaz para observar esa transición entre lo urbano y lo rural. Se ha perdido mucha de la productividad agrícola, que era de donde se
solventaban muchos de las ciudades, y ahora esos productores han tenido que cambiar a esa urbanización, han tenido que incluso vender sus tierras. Es una dinámica que ha sido estudiada por algunos autores y que la tomamos como referencia. Y de manera, en estos estudios, de manera que podamos nosotros tomar un paisaje global, a partir de 1980 la urbanización y la modernización se ha visto mucho más alterada, sobre todo en un llamado desarrollo. Los espacios periurbanos, como ya decíamos, las zonas periféricas de las ciudades se han visto ya muy alteradas y se ha visto un proceso de desarrollo mucho más avanzado. En un caso particular de la Ciudad de México hay estudios de las modificaciones ambientales. Uno de ellos es Servin, el cual nos dice que por qué no utilizábamos sistemas de información geográfica para exponer esto, no solamente a simple vista la alteración del paisaje, sino utilizando sistemas de información geográfica. Otros de los autores ya pudieron hacer una estratificación de los usos de suelo, de los cuales, bueno, existen diferentes tipos de regiones, incluso hay pueblos originarios, hay zonas de producción como esta, la zona de producción nopalera, hay algunas como las zonas chinamperas, existen diferentes alcances dentro de la zona de conservación. Más adelante vamos a ver cuándo se delimita y cuáles son las principales amenazas que tenemos para este tipo de zona de conservación. Es pues la periferia rural, se pierde el bosque, la composición del suelo también se está perdiendo y con ello la recarga de la cuenca y de los acuíferos. Como antecedentes para el estudio tenemos transformaciones que han sido documentadas dentro de diferentes estudios que nos obliga a plantearnos esa transformación y ese cambio dentro de los paisajes, en este caso urbanos. Y tenemos un ejemplo muy claro, siendo que la Ciudad de México es la quinta localidad más poblada del mundo. Tenemos un ejemplo muy claro, ¿no? Entre 1870 y 2020, cómo ha modificado incluso a simple vista pues el paisaje. Y bien, aquí tenemos como antecedentes también algunos de las zonas de conservación que se decretan de un periodo de 2008 a 2011 y la expansión urbana del periodo de 1990 al 2020 se registra teniendo a Xochimilco, Tlalpan y Milpa Alta como dentro de la ciudad las zonas de conservación. Y bueno, hay algunos registros también en donde pues ya se pueden ver las áreas agrícolas que tiene de bosque, los cuerpos de agua, los matorrales, y bueno, eso nos sirve de referencia para el estudio. También, bueno, la expansión urbana, cómo ha sido ya abordada por algunos autores, y bueno, algunas de las principales zonas de conservación son Tlalpan, Xochimilco y Milpa Alta. Aquí ya podemos ver un mapa en donde tenemos ya muy delimitada la zona de conservación, que es la zona que vamos nosotros a abordar y tienen diferentes tipos de ecosistema, ¿no? Que lo vamos a abordar en el estudio. 2 minutos para concluir, Maya. Sí, muy bien, gracias. Voy a pasar a esta. Muy bien. Dentro del marco teórico que tenemos es una conceptualización de lo que comentábamos, la geografía del paisaje, la ecología del paisaje y cómo los ecosistemas pues no son estáticos, sino que tienen una dinámica. Cómo exponer esa capacidad de patrones basándonos en métricas del paisaje de manera particular, utilizándolos como herramientas funcionales, como ya veíamos, sistemas de información geográfica que nos puedan representar esa ecología y ese proceso de transformación. En este caso, la dinámica del paisaje se caracteriza de una manera geoecológica y se define su estructura y su función. Bueno, los ecosistemas dentro de los estudios se fragmentan e implican una pérdida o una reducción del paisaje natural, como ya lo veíamos, de los factores bióticos y abióticos por la mano humana, y bueno, se fragmentan y se registran.
Mi pregunta de investigación es qué efectos tiene la dinámica del paisaje en la provisión de servicios ecosistémicos en el suelo de conservación de la Ciudad de México, lo que me lleva al objetivo de evaluar la dinámica del paisaje en la provisión de servicios ecosistémicos en el suelo de la conservación de la Ciudad de México. Y los objetivos específicos es implementar un análisis de fragmentación, como ya lo veíamos, en la Ciudad de México, delimitando la zona de conservación y actualizando los datos. Proporcionar datos geográficos del análisis espacial y procesamiento en el suelo de la conservación y realizar una modelación de servicios ecosistémicos de la zona de conservación en la Ciudad de México. Y lo vamos a hacer el análisis de fragmentación temporal con RStudio, los datos geográficos y el análisis de procesamiento. Se acabó tu tiempo, perdón. Ok, gracias. Disculpe que te pare tan abruptamente, pero se acabó el tiempo. Itzcoatl, ¿quisieras comenzar con la retroalimentación, por favor? Claro, gracias, Mayo, por la presentación. También igual, me parece que es un tema muy interesante, pero también creo que hay como algunas cuestiones metodológicas que seguramente podían haberse resuelto en lo subsecuente de la presentación, pero justo creo que faltó la parte de hacerlo un poquito más concisa, ¿no? Para poder justo, a lo mejor muchas de las cosas que voy a preguntar o que voy a comentar más bien, tienen respuesta en lo que faltó de presentar. Pero bueno, la verdad es que creo que en general hay un buen planteamiento de tu trabajo, pero creo que también en ese sentido hay algunas cosas que se pueden ajustar de manera que pues sea un trabajo que ofrezca, digamos, una aportación más digamos, a la tradición teórica sobre este tipo de temas, ¿no? Y justo en ese sentido me parece que hace falta un poquito una problematización más teórica de lo que estás planteando, más allá, sí está la parte de los antecedentes, sí está la parte muy del análisis técnico del paisaje, pero habría que entender también cuáles son las implicaciones teóricas de esto en relación con los múltiples factores y las múltiples dinámicas que impulsan la transformación del paisaje, no nada más en términos de la manifestación ambiental, territorial, sino también de aquellas cuestiones, por ejemplo, de carácter político. Se hace algunas menciones sobre ciertas decisiones que se han tomado y que han tenido como impacto la transformación del paisaje en la ciudad, en el área que comprende la Ciudad de México, ¿no? Habría que preguntarse también si no sería importante hacer una discusión más desde lo que es hoy la zona megalopolitana del Valle de México y entender a partir de eso, digamos, una parte más específica del caso, ¿no? Que estás tratando. Entonces, justo la parte teórica me parece que es importante fortalecerla para entender más allá de que vas a hacer un análisis de paisaje en términos como muy técnicos, ¿no? En términos muy de análisis geoespacial, porque es importante también entender eso en el contexto político, económico, cultural, de la ciudad, histórico también, ¿no? La parte histórica de la ciudad me parece que es muy importante ahí considerarlo. Y la otra parte es que hablas de la transformación socioecológica y a mí me queda como muy claro que justo sí hay una transformación ecológica, que no nada más es la cuestión del paisaje, de cómo se ve, de cómo está integrado, todos los elementos físicos, biológicos, pero la parte socio de lo socioecológico, no me queda muy claro cómo va a estar presentada y cómo va a estar también
considerada en la parte del levantamiento de la información y en el análisis de la información. ¿Y cuáles son los resultados que esperas tener en ese sentido, ¿no? Porque pasa un poquito como con Mariana, si no recuerdo mal, esta parte, o sea, lo socio también es muy importante porque el paisaje cambia y tiene impactos en el orden social, en la organización de las sociedades, en el acceso a satisfactores, en las condiciones de vida de las personas. Entonces, justo en ese sentido también habría que entender cuáles son esas implicaciones, ¿no? O sea, así como hay factores y dinámicas que impulsan la transformación del paisaje, esta transformación del paisaje, ¿cómo ha impactado en lo social, cultural, económico, incluso político de tu caso, ¿no? Y bueno, de mi parte creo que es todo. Y creo que sí, a lo mejor también sería importante resaltar un poquito más la parte, las cuestiones, por ejemplo, relacionadas con el cambio climático, que implica en términos de cambio climático esa transformación del paisaje, en términos de tanto de emisiones, de la parte de justo, de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, pero también en la parte como de el aumento de la exposición física, ¿no? A tanto cambios graduales como eventos repentinos. Y bueno, de mi parte sería todo. Gracias. Gracias, Coatl. Pues a ver, me toca a mí. Y pues bueno, a ver, yo creo que tu trabajo, Axel, pues definitivamente aborda un tema que es de muchísima relevancia para la sustentabilidad urbana y periurbana, que pues, sí es el mantenimiento de la agricultura en zonas urbanas y periurbanas. Y me gusta como esta idea de verlo a partir de la transformación del paisaje en las zonas productoras del nopal, Milpalta, ¿no? Esto pues tanto por su valor agroecológico como por pues su papel en el sistema alimentario de la Ciudad de México. Creo que es un enfoque bastante pertinente, visto desde la ecología del paisaje, y creo que tienes una fortaleza interesante pues en el estudio espacial de las métricas de fragmentación espacial, y creo que esto pues ofrece al menos una base sólida de la cual partir, ¿no? Sin embargo, pues también coincido con Itzcoatl y como adelantaba en mi primera intervención, creo que tú también padeces de tener una vinculación de tu tema con el cambio climático muy marginal. Creo que no se articula como un eje central del problema de investigación y para mí esto pues debilita un poco tu investigación en el contexto de los objetivos de la maestría, ¿no? Sin embargo, pues, como adelantaba, pues tienes fortalezas, ¿no? Creo que es un objeto de estudio muy pertinente, geográficamente localizado, y esto pues te permite trabajar en múltiples escalas y tener pues la posibilidad de estudiar las implicaciones directas de políticas de uso de suelo y seguridad alimentaria sobre tu objeto de estudio. Entonces creo que hay una serie de factores que son pues no fácil, pero sí claramente analizables y contextualizables dentro de tu investigación y creo que es una fortaleza potencial, ¿no? También creo que haces un uso adecuado de herramientas pues técnicas y metodológicas como es el uso de sistemas de información geográfico y de índices espaciales, que creo que te van a permitir o te están ayudando a permitir una medición pues precisa de los cambios en la configuración del territorio. También creo que pues la aproximación agroecológica que propones como una propuesta de solución, pues da pie a enfoques potencialmente relevantes para el cambio climático o el contexto del cambio climático, como puede ser la resiliencia en términos de seguridad alimentaria, y pues también como una forma de hacer frente de manera sustentable a los efectos del deterioro ambiental y sus potenciales implicaciones con el cambio climático, ¿no? Sin embargo, pues también creo que hay aspectos que requieren mejorarse, como pueden ser pues este vínculo débil con el cambio climático, ¿no? Creo que aunque mencionas el cambio climático como un contexto general de vulnerabilidad y haces alguna correlación con algunas variables climáticas con la producción del nopal, pues el trabajo en realidad no parte de la hipótesis o de un problema centrado en el cambio climático.
O sea, no queda clara si el foco es la fragmentación ecológica, la crisis agroproductiva o el cambio climático. Creo que merece como hacer un acotamiento ahí. Yo sugeriría alrededor del cambio climático, ya que está haciendo una maestría de cambio climático, ¿no? Eh, Creo que también en este tenor sugeriría definir explícitamente cómo es que el cambio climático está afectando o podría afectar la producción del nopal, ya sea a través de las modificaciones en el régimen de lluvias, en las olas de calor, pues en, no sé, plagas que antes no existían o pues o su vulnerabilidad a eventos climáticos extremos, o si no, pues también puede ser en términos de este vínculo también podría verse a partir en términos de la pérdida de estos servicios ecosistémicos que potencialmente prestan el cultivo del nopal a la vulnerabilidad al cambio climático. También creo que hace falta un poco de claridad en la formulación del problema que pretendes investigar. En el resumen, pues describes un contexto, desde mi punto de vista, muy amplio, pero no delimitas cuál es el problema de investigación, cuál es su escala espacial y temporal, ni cuál es su relevancia social específica. Creo que sería muy útil presentar una pregunta de investigación con mayor, bueno, que esté formulada con mayor claridad para que sirva como eje para definir los objetivos y la metodología, ¿no? También siento que el marco teórico, como lo presentas, está un tanto desarticulado. Creo que mencionas muchos conceptos como son el paisaje, la fragmentación, la agroecología, la vulnerabilidad, la resiliencia, modos de vida, cambios de uso del suelo, entre varios otros. Entonces, o sea, yo conté 8 diferentes conceptos para un trabajo de tesis, que quizás sean demasiados, pero pues tampoco los articulas dentro o sea, no los englobas dentro del marco teórico coherente y cohesionado, ¿no? Creo que sí te recomendaría pues integrarlo más de una forma más clara, ¿no? Y pues ya como recomendación final, pues creo que también te haría falta reestructurar el documento en una línea más clara que parte de un problema, siga un objetivo de investigación, la metodología, resultados esperados y que nos platiques un poco sobre la relevancia de tu tema de estudio. Pero sin duda también creo que es un tema relevante que estudiar. Pues muchas gracias por tu presentación. Y ahora vamos, perdón. Gracias, muchas gracias. Ahora vamos con la presentación final que corresponde a Diana Castañeda Aguado, que presentará su trabajo titulado Estimación del almacenamiento de carbono en el suelo de conservación de la Ciudad de México. Vas, Diana. Gracias. Permítanme nada más poner la presentación. Compartir. Sí, ya se ve, ¿verdad? Ya se ve. O sea, no, la versión no en presentación, pero en PowerPoint en general. ¿Ya se ve en pantalla completa? No. ¿No? Pero bueno, no te preocupes. Si quieres darla desde ahí, seguramente lo vamos a entender. ¿Sí ahí se ve el cambio? Sí. Sí. ¿Sí? Okay. Sí. Ahora sí ya comienzan tus 10 minutos. Ok, muchas gracias por la presentación. Mi tesis se titula Estimación del almacenamiento de carbono en el suelo de conservación de la Ciudad de México y mi directora de tesis es la doctora Fabiola Rojas García. El cambio climático es un fenómeno inequívoco que se debe al incremento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera por causas antropogénicas. Se calcula que el 70% de los gases de efecto invernadero emitidos a nivel mundial provienen de las ciudades debido a su alto consumo en energía y el transporte. Por esto es necesario desarrollar medidas de mitigación ante el cambio climático. A partir del 2004, en el tercer informe del IPCC, este organismo reconoce a los bosques como uno de los principales sumideros de carbono y una de las principales fuentes de captación de este elemento. Es por ello que los bosques representan una de las principales estrategias de mitigación ante dicho fenómeno. Con la llegada de las nuevas tecnologías,
poco a poco se van integrando a los análisis de cambio climático en múltiples metodologías. Este es el caso del Machine Learning, que es una rama de la inteligencia artificial que se centra en el análisis de datos y algoritmos que le permite a la IA imitar la forma en que los humanos aprenden y va mejorando gradualmente. En este caso, para la captura de carbono, se propone el Machine Learning como una de las metodologías estandarizadas para el futuro, en el cual se puede evaluar y proyectar el almacenamiento de carbono en especies arbóreas o en suelo en diferentes condiciones ambientales. Y esto tendría un impacto positivo en la asesoría para los tomadores de decisiones, para el manejo forestal, así como para evaluar iniciativas en las plantaciones de árboles y también para otorgar bonos de carbono. La justificación de mi trabajo radica en que este estudio forma parte de las soluciones basadas en la naturaleza, debido a que los bosques del suelo de conservación de la Ciudad de México representan una de las principales fuentes de captura de carbono y es uno de los principales sumideros de la ciudad. Además de que se podrían identificar especies con potencial en captura de carbono que contribuiría a reducir los gases de efecto invernadero en la atmósfera. El objetivo de mi trabajo es estimar el contenido de carbono en la biomasa aérea forestal del suelo de conservación de la Ciudad de México y su distribución espacial a partir de mediciones en campo y desarrollando un modelo predictivo de Machine Learning como medida de mitigación del cambio climático. El área de estudio es el suelo de conservación de la Ciudad de México, el cual incluye parte de las alcaldías Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan, Gustavo Madero, y los principales tipos de vegetación que podemos encontrar en esta área son bosques de pino, bosques de oyamel y bosques de encino. El método fue inicialmente buscar una búsqueda de datos de todas las especies que se distribuyen en el suelo de conservación de la Ciudad de México que tengan asociada información dasométrica. Esto quiere decir solamente la altura total del árbol y el diámetro de la altura del pecho, que se encuentran reportados en el Inventario Nacional Forestal y de Suelos, el INFIS. Posteriormente, con estos datos se realizó una estimación de carbono por especie, calculando su biomasa en los árboles mediante ecuaciones alométricas específicas. Esta biomasa se multiplicó por el porcentaje de carbono en biomasa seca para obtener el contenido de carbono primeramente por individuo, después por especie, por sitio y por conglomerado. Finalmente, esta información se utilizó para desarrollar el modelo de Machine Learning y poder realizar el cruce con variables ambientales como el suelo como la temperatura, la precipitación y el suelo, obteniendo el almacenamiento total de carbono en el suelo de conservación de la Ciudad de México. Dentro de los resultados está que en el registro dasométrico se analizó el Inventario Nacional Forestal y de Suelo en el periodo 2015 al 2020 y se obtuvieron más de 1,100 registros de árboles en diferentes muestreos con información dasométrica asociada. Y aquí en el mapa muestro dónde están los puntos en los que se localizaron dentro los muestreos que reporta el Inventario Nacional Forestal y de Suelos. En cuanto a las especies, encontramos 36 especies de importancia forestal dentro de 16 familias botánicas, siendo la familia Pinaceae y la familia Fagaceae. La familia Pinaceae son los pinos y la Fagaceae los encinos, las familias con más preponderancia en la zona. Todos los nombres científicos que se encontraron fueron verificados y actualizados mediante la base de datos en línea Plants of World Online, que es parte del Royal Botanical Garden. El análisis dasométrico nos reveló que las especies más abundantes son Abies religiosa y Pinus harvey en el suelo de conservación. Los árboles son individuos jóvenes. Tuvimos 909 registros entre 7.6 y 25 centímetros de diámetro, lo que los hace individuos muy jóvenes en crecimiento y por lo tanto es un bosque en joven que en este momento tal vez no está capturando el suficiente carbono, pero es un sumidero potencial en un futuro. En cuanto al análisis de Machine Learning, se utilizaron 536 puntos de muestreos
Aquí fueron 517 datos del Estado de México y con ello se realizó un análisis de interpolación en el cual se pudo calcular, para poder calcular el almacenamiento de carbono de la Ciudad de México, siendo los 19 datos que tenemos del Inventario Nacional Forestal dentro de la Ciudad de México los valores de validación para este modelo. Ya en el análisis predictivo obtuvimos una R cuadrada de 0.81, lo que indica que existe una alta confiabilidad en el cálculo del carbono de la Ciudad de México al compararse con la estimación del almacenamiento de carbono realizado con los datos del INFIS y con los proyectados del modelo predictivo. También las variables que explican el almacenamiento de carbono según el análisis y el modelado son las variables de precipitación, vegetación y las bandas Sentinel. Aquí les muestro un mapa en el que ya se ve plasmado el almacenamiento de carbono proyectado por el Machine Learning. En este caso, se obtuvo que el mayor almacenamiento de carbono se da en los bosques de alta montaña de Pinus Jarbelli y avíos religiosos en las alcaldías Coajimalpa y Álvaro Obregón. Ay, Magdalena Contreras. Si se dan cuenta, estas áreas justamente son las áreas que son zonas de manejo forestal por las comunidades. Y entonces el almacenamiento de carbono oscila entre las 300 megatoneladas de carbono por hectárea, mientras que en Milpa Alta y Tlalpan es en donde se encuentra la menor cantidad de carbono almacenado, oscilando entre las 4 megagramos de carbono por hectárea. 2 minutos para terminar. Muchas gracias. En las conclusiones, pues los bosques del suelo de la conservación de la Ciudad de México actualmente indudablemente son sumideros de carbono importantes. No obstante, es necesario reconsiderar el régimen de veda que sustentan actualmente para permitir prácticas de manejo forestal sustentable que contribuyan a mejorar la salud del ecosistema, principalmente ante plagas. Bajo este esquema de manejo forestal sustentable, es posible incrementar el almacenamiento de carbono y garantizar la captura sostenida de este elemento en el tiempo, ayudando a disminuir los impactos del cambio climático. Bueno, estas son las referencias que aparecieron durante la presentación y pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Diana. Te sobró un minutito. Pues bueno, creo que me corresponde iniciar con la retroalimentación. Pues creo que en tu caso, sí, tu tema de investigación se inserta muy claramente dentro de la maestría en cambio climático y biodiversidad, o sea, abordas los dos temas con bastante precisión. Todos estos comentarios que te voy a dar son de un humilde científico social, así que ahí va. Creo que pues yo valoro particularmente como la solidez técnico-metodológica con el uso de ecuaciones alométricas, herramientas de sistemas de información geográfico, machine learning y pues todo esto para generar un modelo espacialmente explícito y predictivo me parece bastante relevante. Creo que este enfoque cuantitativo y multivariable pues da cuenta de un muy buen dominio de herramientas analíticas, ¿no? Creo que también haces un muy buen manejo de fuentes oficiales y de datos ecológicos que son relevantes, como pueden ser pues el clima y todas estas variables de las que estás hablando, y también creo que haces pues un uso bastante apropiado de técnicas de modelación espacial, ¿no? Sin embargo, pues a mí hay un enunciado que voy a leer que sí me saca de onda, ¿no? O sea, dices en algún momento, dices, se busca identificar a las especies forestales con mayor potencial en la absorción de carbono con la finalidad de reducir las concentraciones del principal gas de efecto invernadero. O sea, esto a mí me saca un poco de onda. Diría que para mí, si yo lo leo como un científico social que potencialmente soy tomador de decisiones, y lo veo y digo, híjole, pues entonces hay que quitar todos los árboles que nomás no hacen nada para sustituirlos por
por un árbol que sí hace su chamba, ¿no? Entonces creo que esto pues, puede empobrecer la biodiversidad local. Creo que también, o sea, igual como urbanista te diría que puede alterar las dinámicas ecológicas de los lugares y también pues, puede perjudicar procesos de regeneración y de resiliencia ecológica, ¿no? Entonces, yo sugeriría cambiar o matizar este objetivo diciendo algo así como que, más bien, diciendo que no simplemente sea identificar qué especies son las más eficientes, sino más bien cómo es que puedes contribuir a un diseño de estrategias de un manejo forestal que maximice el secuestro de carbono sin comprometer la biodiversidad. Creo que eso sería importante para fortalecer un poco tu trabajo. También creo que pues me hace falta un poco de discusión sobre escalas temporales y espaciales dentro de tu trabajo. ¿Qué es lo que pasa a largo tiempo con las especies de alto almacenamiento? Me gustó que hablaras de las prácticas de manejo forestal en tu presentación oral, pero esto siento que no lo vi en la parte escrita. Estas prácticas que favorecen el mantenimiento del carbono, más bien, sí, el carbono secuestrado. Pues creo que como buena bióloga que eres ya que y tu directora que es aún peor de bióloga, siento que hace falta una integración de saberes tradicionales y de más actores, más allá de solamente ecuaciones e imágenes satelitales y machine learning. Creo que esta inclusión podría fortalecer pues un enfoque interdisciplinario y transdisciplinario que puede ser útil y que es adecuado para el perfil de egreso de la maestría en la que estás. Y pues ya con esto le cedo la palabra a Itzcoatl. Gracias. Gracias. Gracias, Diana. Igual que los demás temas, ¿no? Sin duda es un tema muy, muy valioso, que lo estés investigando y que hayas hecho este trabajo. Mis comentarios van a estar muy en línea porque también yo vengo de las ciencias sociales, entonces como que hay algunas cosas que faltan, que a ver, creo que es más por ponerse exquisito uno, porque creo que el trabajo que hiciste es muy bueno, o sea, está muy, muy bien hecho, me parece muy interesante, pero sí hay algunas cosas, incluso, digamos, en términos técnicos, sé que no vas a poder responderme, pero sí hay algunas cuestiones que me gustaría plantear. Por ejemplo, o sea, ¿qué es lo que diferencia el trabajo que hiciste tú ahorita a partir, o más bien mediante el uso de herramientas como Machine Learning? Que igual habría que sería interesante que hicieras una discusión sobre cuáles son las implicaciones del uso de este tipo de herramientas, o por ejemplo, inteligencia artificial, grandes bases de datos, el Big Data, todo eso, para entender cómo puede contribuir y cuáles son las implicaciones también, también éticas, por ejemplo, ¿no? En el uso de este tipo de herramientas para este tipo de trabajos. Creo que sería muy interesante que pudieras incluir una discusión de ese tipo en tu trabajo terminal. Insisto, creo que lo que hiciste está muy, muy bueno, está muy interesante, creo que es de muy buena factura, pero igual en la parte de social, más que social, la parte como más complementaria, más integral del trabajo, digamos, viéndolo en cuanto a cómo se puede insertar en términos de política pública, ¿no? Porque finalmente me parece que los resultados que has conseguido plantean una muy buena línea base para entender qué es lo que se puede hacer después. No nada más en términos de cuál es el estado de la conservación, de la captura de carbono en la Ciudad de México, como están las cosas ahorita, sino cuáles son justo esas prácticas. Pero habría que entender, coincido ahí mucho con el doctor, en cuanto a, habría que entender por qué en un lado sí se dan esas prácticas, en otro por qué no. Evidentemente hay una cuestión normativa de implementación de ciertas medidas gubernamentales, pero también habría que entender si hay esfuerzos comunitarios que fortalezcan o incluso que están trabajando más allá de la normatividad, más allá de los marcos institucionales, ¿no? Creo que sería interesante, porque también puede formar parte de una línea base. O sea, ¿qué es lo que podemos fortalecer de lo que ya está sucediendo a nivel local, comunitario? ¿Cómo lo podemos fortalecer? Porque a veces, y nada más para discutir un poquito, a veces, ya lo mencionaban igual compañeras,
no recuerdo bien en qué, creo que el trabajo de Mariana, la cuestión del el emprendimiento social de determinadas comunidades para llevar a cabo actividades que tienen un impacto, digamos en este caso, beneficioso, ¿no? Para la conservación y la captura de carbono. Y bueno, creo que justo habría que hacer como esa discusión que te permita justo que tu trabajo no se quede nada más en la parte de los resultados, o sea, de que hiciste bien el trabajo técnico, de que obtuviste resultados que dicen algo, sino que también contribuyen a una discusión más allá de eso, ¿no? La parte de las implicaciones del uso de ciertas herramientas, cómo mejora o cómo se contrasta con otros ejercicios de este mismo tipo, creo que eso es algo importante también. ¿Qué otros trabajos han hecho que tienen que ver con este tipo de análisis, a lo mejor con otro tipo de herramientas, cómo los mejora? Y la parte del ¿cómo, por decirlo, de big picture, ¿no? ¿Qué es lo que sucede más allá de estos resultados? Las implicaciones sociales, comunitarias, de política pública, normativas, cómo están ahí interactuando, ¿no? Y ya, creo que, o sea, no quiero embrollarte, sino que más bien creo que este trabajo da para más en el sentido de una discusión más amplia, ¿no? Porque los resultados que tienes ya son bastante buenos, el trabajo ya es bastante bueno, y creo que puede contribuir a una discusión más amplia e interdisciplinaria, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Gracias, Cuatl. Pues bueno, con esto concluimos. Agradecemos la presentación de los estudiantes, así como la participación de Izcoatl y yo como comentaristas, y pues a su asistencia a este octavo coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en la cual se están presentando 450 trabajos de estudiantes en 113 mesas diferentes, que están siendo retroalimentadas por 125 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Pues muchísimas gracias a todos y nos vemos para la próxima. Hasta luego.